Yo escarmendio que conocí los secretos susurrados en los corredores más oscuros del palacio, y vi cómo se tejían las leyes de sangre con la misma frialdad con que se forja una espada. Continúa ahora esta crónica que ya pesa como una cadena en mi cuello. Se decretó que cuando el joven príncipe Soscar alcanzara la mayoría de edad, tendría que procrear 3 herederos legítimos al trono, 3 varones sanos, nacidos de vientre real y reconocidos por el consejo. Una vez cumplido ese requisito, la garantía de que la línea no se extinguiría. Y sí, por cualquier azar del destino, enfermedad, guerra o traición, Soscar moría antes de cumplir su mandato, y sin hermanos que lo sucedieran, otro regente tomaría el poder si los herederos aún eran menores. Yo vi cómo se llevaron a los otros niños, en carruajes negros como espectros silenciosos. Vi cómo el menor, de apenas 7 años, se aferraba a la mano de su nodriza, hasta que un guardia la arrancó de un tirón. Y vi cómo Girlo, desde una ventana alta del palacio, observaba la partida sin parpadear, con la misma mirada con que un carnicero observa a los corderos entrar al matadero. Yo, escarmendio, que vi de cerca cómo se movían las piezas en el tablero del poder. Tomo ahora la pluma para añadir esta verdad que muchos prefieren olvidar. Girlo no era un advenedizo que trepó por la escalera de la traición a Non, era la mano derecha del rey Nixer, desde que ambos eran jóvenes capitanes, cuando el reino aún sangraba por las guerras de unificación. Juntos cabalgaron por las fronteras, juntos firmaron tratados con sangre, y juntos soñaron con unificar los 6 reinos bajo un solo estandarte. Sus ideales eran idénticos en conquista y dominio absoluto, y Nixer lo decía en voz alta, con la corona puesta. Girlo lo decía en silencio, con la espada al cinto, pero el fuego que los consumía era el mismo. En los días de descanso del rey, cuando Nixer se retiraba a cazar o a olvidar el peso de la corona, Girlo tomaba las riendas sin vacilar. Entraba en la sala del trono, se ponía delante del asiento vacío y gobernaba. Decretos, nombramientos, castigos, todo pasaba por sus manos. Los nobles debatían, alzaban la voz, pero Girlo escuchaba, y cuando hablaba su palabra pesaba como una sentencia. Pero nunca, jamás, se sentó en el trono. Aunque estuviera vacío, aunque el rey estuviera ausente por semanas, Girlo permanecía de pie, a un lado, con la cabeza ligeramente inclinada. Era un gesto de respeto feroz, casi ritual. Talvez era astucia. Demostraba lealtad absoluta y al mismo tiempo recordaba a todos que él podía gobernar sin necesidad de sentarse. Cuando Nixer cayó en batalla, el dolor de Girlo fue real. Lo vi lloró en privado, rompió copas contra las paredes y juró vengar la muerte de su rey. Pero también juró en silencio que los ideales no morirían con él, aunque el hijo, Soscar, heredaría no solo la corona, sino también la visión en conquistar, dominar, unir. Como regente, Girlo gobernó con la misma mano de hierro que había usado al servicio de Nixer. Esperaba, o al menos eso decía en público, que el muchacho creciera, madurara y continuara el camino de su padre, aplastando las resistencias de los otros 5 reinos. Mientras tanto, él custodiaba el trono como un guardián celoso. No lo tocó, pero cada día que pasaba, el asiento parecía hacerse más pequeño a su alrededor, como si el trono mismo entendiera que pronto necesitaría un ocupante de verdad. Muchos lo vieron como lealtad pura. Otros, como yo, empezamos a ver la grieta. El respeto al rey muerto se convirtió poco a poco en respeto al sueño que él representaba. Y cuando el sueño es más grande que el hombre, ese hombre puede empezar a creer que él es el único digno de llevarlo. Tomadlo como verdadero o como falso, según el juicio de vuestros corazones. Yo, escarmendio, os digo esto. El respeto más profundo puede convertirse en la más peligrosa de las ambiciones cuando el trono queda vacío demasiado tiempo. Porque un hombre que guarda un trono por lealtad, un día puede decidir que lo guarda mejor si lo ocupa. Y cuando eso ocurre, el respeto se convierte en corona, y la corona, en tumba para los que lo siguieron. Estuve esa noche en el corredor inmediato a los aposentos reales, oculto tras una cortina pesada, como testigo mudo de lo que pocos vieron. Era el anochecer de la ceremonia de Asunción, cuando la corona aún olía a incienso y lágrimas. La sala estaba iluminada solo por 3 candelabros de hierro. Sus llamas proyectaban sombras largas sobre los tapices que narraban las victorias de Nixer. El muchacho, Soscar, estaba sentado en el borde de la cama real, con una corona provisional de plata sobre la cabeza, demasiado grande para él, como si el peso de su destino ya lo estuviera aplastando. Girlo entró solo, con la armadura aún puesta, manchada de polvo del camino. Cerró la puerta, y el sonido del cerrojo fue el único ruido. Entonces, el príncipe habló con voz grave y contenida. Detén toda hostilidad, Girlo, que regresen nuestras fuerzas a la nación. La respuesta del regente fue de pura incredulidad. Príncipe, tenemos el 55% del territorio ganado.
Estamos a punto de anexar un reino entero. Soaskre levantó la vista. En sus ojos no había inocencia, sino algo frío, calculador, perteneciente a un hombre mucho mayor. Lo sé, mi leal regente Girlo. Y aunque tengas que lidiar con el Consejo de Feudos por esta decisión que, por cierto, es tuya, ten en cuenta que detrás de todo esto hay un propósito. Girlo dio un paso adelante. Es inconcebible lo que me está pidiendo. Va en contra de los deseos de su padre. Entonces el muchacho lo interrumpió, con una voz que cortaba como el acero. ¿Crees que soy un traidor a los principios de mi padre? ¿Crees que son caprichitos de un príncipe mimado de 14 años? Girlo intentó hablar, pero las palabras se le quedaron clavadas. No quise decir eso. Regente Girlo, continuó Soaskre, poniéndose en pie, pequeño pero imponente. No soy cualquier jovenzuelo tonto de mi edad. Esta personalidad que ves ahora no volverá a ocurrir. Me estoy mostrando tal como soy para que tengas confianza en mí, y cuando te digo que hay un propósito para esto, es porque lo hay. Como futuro gobernante, te lo ordeno, para poder empezar mi estrategia de conquista sin ningún impedimento cuando asuma el poder. Girlo quedó inmóvil. Desde mi escondite vi cómo sus puños se cerraban y se abrían. El hombre que había comandado legiones parecía desarmado ante un niño que hablaba como si llevara décadas en el trono. No es que sea mezquino a la gloria que puedas obtener, prosiguió Sosker, pero tengo otros planes de conquista a largo plazo. No estoy para explicártelos, pero quiero que confíes en mí, al igual que confíes en mi padre. Si te parece una locura, solo acéptalo. Atente a las consecuencias sin cuestionamientos. Después, en mi coronación, haz lo que creas conveniente. Cuestióname todo lo que quieras, incluso si eso implica darme muerte por el interés de la nación. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier decreto. Girlo miró al muchacho como si lo viera por primera vez. No había burla en sus ojos, ni ira. Había algo más peligroso en respeto mezclado con desconfianza. Finalmente, habló con voz ronca. Vuestra Alteza, sois más hijo de Inixer de lo que imaginaba. Y se inclinó, no como ante un niño, sino como ante un rey que aún no llevaba corona. Salió de los aposentos sin decir más, la puerta se cerró. Sosker se quedó solo, y por primera vez esa noche, dejó caer la máscara. Los hombros se le hundieron y una sola lágrima rodó por su mejilla. Esa noche, el regente ordenó la retirada. Las legiones volvieron. El consejo rugió, pero obedeció. Y Girlo por primera vez obedeció a un rey que aún no gobernaba. Tomadlo como verdadero o como falso. Yo, Escarmendio, que vi a ese muchacho ordenar a un gigante que se retirara, os digo esto: el poder no siempre nace con fuerza. A veces nace con paciencia, con máscaras, con palabras que cortan más que cualquier espada. Y cuando un niño de 14 años habla como un rey ante el hombre que podría matarlo, el reino ya no es el mismo, nunca más lo fue. Gracias por acompañarme en esta crónica. Si estas verdades ocultas resuenan contigo, suscríbete para descubrir más secretos del poder.